Buenos días. En este video vamos a hablar de lo que es el crimen organizado transnacional. Es un problema actual que se vive más que nada en América Latina y por mi parte yo voy a hablar un poco de lo que es el concepto como tal y después ya abriremos un poquito más el tema. Bueno, más que nada para entender el tema es importante conocer cuál es el significado de este concepto, que se le conoce por ser grupos delictivos que operan más allá de las fronteras de un país. También estas organizaciones se dedican a actividades como es el tráfico de drogas, armas, personas y el lavado de dinero, utilizando la globalización y la tecnología para poder expandirse y ocultarse a través de sus operaciones. Esto es algo que vemos mucho en México y es un problema que se ha visto muy común en cada año. Ya vimos cómo Estados Unidos ha tratado de poner un alto ante esto y cómo han intentado también ayudar, pero hemos visto cómo la presidenta también no ha dejado que entre los policías de Estados Unidos al país para ayudar en cuanto al tema de los grupos organizados. Y bueno, para Trump, en este caso, lo ve al gobierno actual como un gobierno liderado por narcos. Eso es lo que dijo en una de sus recientes declaraciones. Y bueno, para continuar un poco más con el tema, a diferencia del crimen local, este tipo de crimen es una delincuencia que tiene una estructura un poco más compleja, jerarquizada y con presencia internacional, ya que no solamente se ve en México, se ve en todo el mundo, lo que dificulta el trabajo de las autoridades, porque no se ve dónde en general comenzó todo esto. Además, la corrupción, la impunidad y la debilidad institucional facilitan su permanencia y crecimiento. En, como lo mencioné, en regiones como América Latina, que es donde más se ve cada día. De hecho, hace poquito pasó en Río de Janeiro. El crimen organizado no solo afecta a lo que es la seguridad pública, sino vamos más allá de eso. También afecta a lo que es la economía, la gobernabilidad, los derechos humanos. Y esto también miles de personas terminan siendo desplazadas y pierden la vida a veces en ese tipo de enfrentamientos, como también, como comento, pasó en Río de Janeiro, o son víctimas de violencia o explotación. Uno de los mayores retos que se ha pasado por esto es que estos grupos se adaptan rápidamente, cambian rutas, usan nuevas tecnologías y aprovechan vacíos legales y por eso ningún país puede enfrentarlos por sí solo. Y bueno, ya para continuar con el siguiente punto, voy a mencionar que este problema no solamente se habla de lo que es la seguridad, sino también va un poco más ligado con lo que es la justicia, el desarrollo y los derechos humanos. Es, el enfrentar este problema es muy importante para poder construir una sociedad más fuerte y más segura y con mayor confianza en las instituciones. Hoy vamos a ver lo que es el marco teórico. Aquí va a embarcar lo que es las causas habilitadoras y al igual como puede llegar a afectar a la gobernanza y a la seguridad, ¿no? Ok, en causas habilitadoras podemos tener un ejemplo de cómo lo que hoy en día vemos como una oportunidad nueva para poder mejorar en diferentes ámbitos. Ellos también, el crimen organizado también lo puede ver para mejorar. Por ejemplo, en un avance tecnológico está el desarrollo de Internet y cómo ellos desarrollan páginas web para poder hacer trata de personas, hacer lo que es venta de drogas y venta de armas ilegales, ¿verdad? Ya no solamente embargan lo que son grupos organizados en otras partes del mundo, sino también muchas veces a grupos militares, ¿no? Ahora, ¿esto cómo llega a afectar a una gobernanza? Pues llega a haber una inestabilidad democrática dentro de ella, ya que se podría decir que los estados o, bueno, los gobiernos de diferentes países llegan a perder esa democracia sobre diferentes territorios, ¿no? Ya que el crimen organizado entra a diferentes territorios y llega a ver lo que es la violencia dentro de ellos, ¿no? Y muchas veces los gobiernos no pueden llegar a hacer nada por miedo o porque no tienen esta soberanía de sí mismos. Pese a que muchos lo tienen, sí, pero se ve un poco borrosa la línea, ya que pues hacen más caso a los grupos delictivos por miedo o porque dentro de esto hay lo que es una corrupción de por medio. Y bueno, dentro de la seguridad internacional está lo que es la cooperación internacional para que estos fenómenos pues lleguen a una determinada finalización, ¿no?
México enfrenta tasas de criminalidad organizada muy altas, habiendo pasado por un conflicto denominado lo que es la guerra contra el narcotráfico, el cual comenzó en el 2006, cuando en el gobierno de Felipe Calderón, pues él decidió lanzar una guerra frontal contra el crimen organizado, la cual desató pues una ola de violencia realmente abrumadora, incluso siendo catalogada en el 2017 por el International Institute for Strategic Studies como el segundo conflicto armado más violento del mundo, solamente después de la guerra civil que ocurrió en Siria, ya que hubo más de 70.000 muertes de personas ejecutadas de una forma violenta, cuya muerte pues se vinculaba de una manera directa dentro de la lucha contra el crimen organizado. Con el paso de los años, el crimen organizado pues evolucionó de un conflicto policial a una cuestión de seguridad nacional, especialmente debido a la institucionalización de ya que se infiltra en las instituciones gubernamentales del país y el Estado pierde poder territorial, y los intereses de los grupos organizados con los intereses del Estado colisionan. Las implicaciones para México van desde el temor generalizado de la sociedad a la figura del crimen organizado, hasta aumento en precios de diversos productos a causa de la intervención de por ejemplo, el aumento del precio del aguacate. Asimismo, siguen habiendo homicidios que encuentran su radicalidad en el crimen organizado, porque, ejemplo, para 2019 la tasa era del 75% de muertes que estaban vinculadas directamente a el crimen organizado. Otra consecuencia directa para la población mexicana derivada del crimen organizado son las reclutaciones forzosas que se llevan a cabo en puntos estratégicos del país, en las cuales se secuestran a civiles y las entrenan para unirse a los grupos delictivos que usualmente son pandillas. De la misma manera, las pandillas ayudan a reforzar la propia figura del narcotráfico debido a que lo asientan profundamente en la sociedad mexicana, así como fungen como medio propagador de miedo, porque no solo reclutan a personas, sino que también infunden el miedo a través de actos públicos, como por ejemplo ejecuciones, tortura u otro tipo de acciones violentas, como por ejemplo masacres. Ahora, para hacer frente a esta problemática, existen diferentes alternativas por las que México puede optar. Una de ellas es cooperación junto con la ONU y la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y así poder promover la aplicación efectiva de la Convención de Palermo de los 2000 sobre la delincuencia organizada transnacional, además de incluir mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Canadá, los cuales son uno de los principales aliados económicos de México dentro del TEMEC, así haciendo un enfoque no solo hacia el comercio, sino también hacia la seguridad compartida de los tres países. Además de fortalecer las instituciones judiciales y de seguridad, así con controles anticorrupción y de rendición de cuentas adecuados, impulsando la participación ciudadana y la transparencia, no solo tomando en cuenta los factores externos, sino también los internos que atentan contra la seguridad de nuestro país. El crimen organizado transnacional es hoy una de las amenazas pues más serias para la seguridad internacional y específicamente pues dentro de México, en el cual pues estas son sus redes criminales que pues operan dentro de las fronteras y pues que van más allá de ellas, combinando pues el narcotráfico, lavado de dinero, debilitamiento de instituciones, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, entre otros. Y en el cual pues México por su posición estratégica y la presencia de organizaciones con alto poder financiero, pues y pues este mismo armamento pues vive las consecuencias directas de un aumento de homicidios, de la corrupción, debilitamiento del Estado de Derecho y pérdida de pues, la confianza ciudadana. Y por lo cual, pues ellos, pues las soluciones no pueden limitarse el uso de la fuerza. México necesita fortalecer el sistema de justicia, combatir pues la corrupción, impulsar el desarrollo social y mejorar los mecanismos de prevención a un nivel internacional, pues la cooperación es indispensable para el intercambio de información, los acuerdos contra el tráfico de armas, las persecuciones del lavado de dinero y la participación en organismos multilaterales, en el cual pues solamente mediante estas estrategias y pues combinan pues la seguridad, la prevención y la gobernanza global, pues serán posibles para debilitar a estas redes criminales y garantizar la paz y el bienestar de la población.